vamos a hablar de un fenómeno que está evolucionando prácticamente ante nuestros ojos. Está ya presente en nuestras vidas y en nuestros trabajos y pocos dudan que el futuro le pertenece. Hablamos de la inteligencia artificial, la IA, que tiene tantas aplicaciones que terminaríamos antes hablando de las que no tiene. Una de estas funciones es la optimización de los recursos energéticos, algo de lo que han tomado buena nota tanto en el sector público como en el privado. Pero para este último, para las empresas, es especialmente relevante porque la optimización de la energía significa dos cosas: competitividad y productividad. Para hablar de este tema tenemos al doctor Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Tenemos también a Nacho Ángel Murciano, que es director del área de Digital Appliances de Samsung Iberia. Hola, buenos Muchas días. gracias por venir. Un placer. Gracias. Y a Álvaro Miranda, que representa a la Unión Española Fotovoltaica y es experto en regulación y estudios, experto en ingeniería de energía por la Carlos III, ingeniero superior industrial también por la Carlos III. Muchas gracias, un placer. El placer es todo mío. Bueno, quería empezar hablando de la innovación, que es evidentemente clave para la IA, es algo crucial. A través de los modelos de lenguaje y algoritmos, hasta la creación de productos eficientes energéticamente, la IA tiene un potencial prácticamente inacabable. Entonces, quería preguntaros cómo se aborda la innovación desde la perspectiva de la inteligencia artificial y la eficiencia energética en vuestras respectivas organizaciones. Ricardo, si quieres empecemos por ti. Bueno, pues yo vengo de una organización académica, aunque tenemos otras actividades y ahora recientemente una cátedra con CEPSA Digital, precisamente para cómo la tecnología ayuda a la descarbonización. Y fíjate que estás hablando de algoritmos, palabra que hace 4 o 5 años probablemente el público no sabría muy bien a qué nos referimos. Es omnipresente. Hablamos de modelos grandes de lenguaje y hablamos de cosas que estamos ya interiorizando. Tú lo has dicho muy bien, inteligencia artificial se aplica, lo difícil es decir en qué no se puede aplicar, y desde luego el campo de la energía es un campo fundamental. ¿Por qué? Porque de algún modo la inteligencia artificial es como un cerebro que hace lo que el humano no es capaz de hacer o no puede hacer de forma tan rápida, solvente o eficiente, ¿no? Y es tener en cuenta muchas cosas, desde tener en cuenta la climatología del momento, los patrones de comportamiento, hacer análisis predictivos. Todo eso es meterlo en un mismo recipiente y combinarlo para que salga esa operación perfecta o la más perfecta posible, por tanto, una optimización. Como te digo, desde el punto de vista académico, yo soy catedrático de finanzas y la tecnología a nosotros lo que nos fascina es lo que nos aporta de eficiencia y, por tanto, en este caso, ahorro de costes, productividad y, por tanto, competitividad para las empresas, organizaciones o países que utilicen estos recursos de inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Esa es la clave, ¿no? Más allá de consideraciones éticas para las empresas, en lo que se refiere a su rendimiento, a su performance, lo que les aporta la eficiencia energética es competitividad y productividad, ahorro de costes, etcétera, ¿no? Sí, como yo vengo desde el ámbito de la fotovoltaica, a nosotros hay un concepto que nos resulta muy atractivo, que es el peak saving, que es cuando al tener la fotovoltaica una producción que no es constante, sino que va aumentando en las horas centrales del día, digamos que la inteligencia artificial nos permite lo que llamaríamos el ahorro de picos, es decir, estas horas de máxima generación, situar ahí los máximos consumos. Pero para eso tenemos en primer lugar, y esto lo podemos hacer gracias a la IA, saber cuándo van a estar esas horas de máximo consumo, y esto lo hacemos gracias a datos históricos, meteorológicos y técnicos, y también en qué medida podemos aprovechar esas horas de máxima generación para teniendo en cuenta cómo podemos usar nuestros consumos, aprovecharlo al máximo, y es esas horas en las que hay mucha generación y por tanto la electricidad es muy barata al haber mucha oferta, aprovecharla al máximo gracias a la IA. Nacho, tú que vienes de una empresa potente, una empresa multinacional, me imagino que esto pues será fundamental, ¿no? Sí. Nosotros en Samsung, la tecnología y ahora mismo la inteligencia artificial, nosotros, para que os hagáis una idea, el 25% de la plantilla de
de Samsung a nivel mundial trabaja en I+D. Tenemos más de 40 centros por el mundo dedicados a la investigación y desarrollo, y bueno, muchos años de investigación, y ahora mismo pues muy centrados en todo lo que es inteligencia artificial. La parte tecnológica, que imagino que es la que más conoceréis de los móviles, pues recientemente lanzamos el S24, que ya pues fue el primer teléfono móvil que implantó o que utilizó la inteligencia artificial para muchas funciones, para hacer la vida de nosotros, de las personas, más fácil. Y bueno, y la parte que a mí me toca, que es la de electrodomésticos, que estabais comentando, que es la más ligada probablemente a la eficiencia energética, porque bueno, el consumo de energía en los hogares, al final los electrodomésticos pues aportan o consumen el 55% de la energía que consumimos en un hogar. Entonces, ese 55% es muy importante para las personas y sobre todo para las compañías como nosotros, el ver cómo lo optimizamos, cómo hacemos que ahorremos y que creemos eficiencias en todos nuestros electrodomésticos. Hablabais que procesa muchos datos, que hay multitud de variables. Ricardo, yo creo que pones en valor lo que es un algoritmo. Nosotros en los electrodomésticos hemos incorporado ya todo este tipo de tecnologías. Trabajan con algoritmos basados en Machine Learning. Nuestros productos están recibiendo o mandando datos unas 200 veces al día, en el caso de lavadoras, 300 veces en frigoríficos, y con todos esos datos el algoritmo pues procesa, va aprendiendo, y al final estamos consiguiendo ahorros y eficiencias energéticas de un 60% en el caso de lavadoras y un 30% en el caso de frigoríficos. Y todo esto gracias pues a la inteligencia artificial, a sensores que van midiendo los metadatos, que se van enviando y que los productos van aprendiendo. Luego os comentaré alguna de las principales ahorros o funcionalidades que aplicamos. Pero bueno, lo tenemos muy presente en nuestro día a día. Pero bueno, Nacho, tú me estás hablando un poco del filtro, que sería el Big Data, ¿no? Sí. Sería lo que llamaríamos Big Data, las grandes cantidades masivas de datos que son filtradas y refinadas, pero al final es la inteligencia artificial, es decir, el refinamiento de ese Big Data y la toma de decisiones lo que evita el despilfarro energético. Correcto. Un ejemplo de nuestros productos, en las lavadoras incorporamos sensores, hasta 5 sensores, que lo que hace es calibrar pues el nivel de suciedad, el tipo de tejido, el nivel de agua, y todo esto lo que al final, con toda esa información que va recibiendo los sensores, lo que hacen es adaptar los ciclos de lavado al tipo de ropa, a la cantidad de ropa que has puesto, a la cantidad de suciedad, que produce ahorros pues en agua, ahorros en detergente. Todo está optimizado a través de la plataforma de inteligencia artificial, que además funciona de manera automática, y lo que produce es, con estos datos, pues un beneficio y un ahorro en todo lo que se llama energía o lo que es detergente, etcétera. Algo que añadir en el tema del Big Data, claro, es que es un tema bastante técnico, pero claro, al final Big que está en boca de Data, todos. y cómo se recogen, ¿verdad?, esos datos, que lo has dicho muy bien, todos los sensores, los dispositivos de Internet de las Cosas, el IoT. Claro, y desde mi parte de desconocimiento, claro, hasta ahora tenemos muchos sensores en las casas que te dicen a qué temperatura está la casa, o bueno, incluso frigoríficos, cómo está de lleno. Pero claro, introducir ya inteligencia artificial es un paso cualitativo ya tremendo, porque esa es verdadera optimización. Y ahora, cuando estaba escuchando a Nacho y Álvaro, por la parte de fotovoltaicas, por la parte de los electrodomésticos, estaba viendo, sabéis que estos años, con el precio de la subida de los precios energéticos, las familias, ¿no?, tenían que mirar, y se sigue mirando, la franja horaria que poníamos la lavadora, que se hacía los temas de secadora, el aspirador, todo este tipo de cosas. Y al final no dejaba de ser de una forma pues muy manual, muy humana, donde tratabas de ver qué franjas eran las convenientes. Si eso le añadías el hecho que puedas tener placas fotovoltaicas generando energía, decir, bueno, ¿en qué momento me interesa poner tal cosa porque optimizo el consumo de la placa? Y luego, claro, no puedes tampoco predecir, pero si tienes efectivamente una inteligencia artificial que te combina todas estas cosas, tus necesidades,
la meteorología, por la radiación solar que puede haber, la optimización de si te interesa captar esa energía, utilizarla o transmitirla a la red eléctrica, me parece fantástico. Es un sueño de eficiencia, es un sueño de energía y desde luego es una contribución, yo creo que fundamental, donde es un claro ejemplo de cómo la tecnología te puede ayudar a ser pues, mucho más sostenible. Claro, porque aquí estamos hablando, cuando hablamos de energías renovables, sobre todo tratándose de fotovoltaica, pues tenemos que contar también con un apoyo tecnológico, ¿no? Porque son muchos factores, muchos parámetros a tener en cuenta. Estamos hablando de una energía que, al fin y al cabo, todavía depende muchísimo de las circunstancias coyunturales, es decir, del tiempo que va a hacer. Tiene que desarrollarse más el almacenamiento, etcétera, pero de momento, y hasta que cada central fotovoltaica o cada casa con paneles solares cuente con una batería de altísima capacidad, pues necesitamos apoyo para optimizar lo máximo posible no solamente la eficiencia energética, sino la captación energética, ¿verdad? Sí, evidentemente la inteligencia artificial es una herramienta muy interesante a la hora de optimizar, pues eso, predecir exactamente cuándo va a llegar una nube. De hecho, en concreto, la predicción meteorológica y la predicción de cómo va a ser esta generación se conoce como nowcasting. Dentro de UNEF tenemos muchas empresas españolas especializadas en este tema y sí que puede ser muy interesante de cara a saber, por ejemplo, con 10, 20 minutos de antelación cuándo va a aparecer una nube sobre tu instalación fotovoltaica y que eso te permita avisar al gestor de la red y participar en un pequeño mercado diciendo, oye, yo dentro de 10 minutos me voy a pagar. Ten esto en cuenta a la hora de gestionar la red. Y bueno, si justo además en ese momento la red tenía una necesidad de que una instalación se apagara, pues en vez de tener que apagar a una instalación que sí que estuviera generando, simplemente la tuya, como justo acaba de aparecer esa nube, se apaga y la red funciona de manera mucho más óptima y se desperdicia menos energía. Bueno, pues una vez identificados esos agujeros en el uso de la energía, gracias a la inteligencia artificial, llega el momento de implementar soluciones. Y estas soluciones, Nacho, tú lo sabrás bien, pues pasan por la automatización de procesos. Sobre todo los procesos de gasto de energía, herramientas energéticas, etcétera. Sí, nosotros, la automatización luego al final es clave para producir estos ahorros. Nosotros, en ese aspecto, lo que es la aplicación que mueve los electrodomésticos con los que puedes trabajar, que se llama SmartThings, lo que tienes es una plataforma donde realmente puedes ver lo que los productos están consumiendo en función del código postal donde resides. Te va pues diciendo cuándo es la mejor franja horaria la que puedes utilizar. Puedes configurar también el consumo que quieres tener, te lo puedes ir regulando. Y también, muy importante, esta aplicación lo que va haciendo también es crear digamos, hábitos de trabajo para los electrodomésticos que se adaptan a tu uso o al uso de cada uno de los consumidores. Al final, todos como personas, más o menos, tenemos los mismos hábitos y costumbres. Tú sueles tender pues eso, a lavar la misma ropa, etcétera. Lo que al final te va a producir o te va a ayudar en la inteligencia artificial de una lavadora con SmartThings es que va a adaptar los programas de lavado a los que sean más eficientes y mejores para tu tipo de uso. Y lo mismo en los frigoríficos. Los frigoríficos hasta ahora han sido pues, máquinas automáticas, o sea, con procesos automatizados. Un ejemplo muy sencillo: abrir y cerrar una puerta. Al final lo que hace es activar un relé que pone el motor en marcha hasta que, bueno, considera el programa que tiene cada uno de los frigoríficos puestos para que se active. A día de hoy nuestros frigoríficos ya no son automáticos, son inteligentes. Va a detectar exactamente qué temperatura ha perdido en la apertura de la puerta para activar el motor, el compresor, hasta que recupere esa temperatura de forma óptima. Y todos esos procesos los va adaptando
a tu forma de utilizar el frigorífico, porque al final vas a abrir y cerrar el frigorífico más o menos las mismas veces al día, tal. Con lo cual, la inteligencia artificial va a automatizar todos esos procesos, tanto en lavado como en el uso de frigoríficos. Al final lo que estamos hablando cuando hablamos de automatización dirigida por la inteligencia artificial, al final es un paradigma histórico, ¿no? La automatización de los procesos industriales y empresariales, que fue lo que al final nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Pero ahora dirigido por un cerebro no humano. Lo estabas comentando, antes teníamos lavadora, refrigerador pasivo, tonto y obediente, es decir, hacía el programa que le seleccionábamos, y ahora pues esos aparatos ya han pasado a ser activos, inteligentes y más inteligentes que nosotros, porque saben optimizar mejor que nosotros, porque saben meter en esa ecuación todas las múltiples variables que hay. Lo cual efectivamente es una muestra más de que entregamos o delegamos las decisiones sobre algo, sobre un consumo, en este caso en una máquina. Fíjate que cuando estabas hablando, también es cierto que la inteligencia artificial requiere consumo de energía y de hecho los centros de procesamiento de datos pues, es un consumo ya muy grande. Es decir, ahorramos energía con inteligencia artificial, pero también consumimos energía en mantener esa inteligencia artificial. Yo creo que probablemente con los años el saldo sea positivo, es decir, el ahorro que se consiga sea mucho mayor. Pero incluso los centros de procesos de datos o cualquier fábrica, cadena de montaje, al final poder anticipar cosas como a los economistas. Los economistas, si algo nos maravillaría siempre sería anticipar la demanda, saber lo que me van a pedir, que te permite prepararte, organizarte e incluso demandar esto. Fijaros que los economistas hemos llegado a tratar de anticipar la demanda y cubrirnos de riesgos de demanda desarrollando los derivados, ¿no? Los futuros, opciones, etcétera, para tratar de no depender de lo que cuestan las cosas en ese momento. Y de hecho el mercado energético, el petróleo, funciona mediante sistemas de este tipo, ¿no? Anticipando esto, ¿no? Pues yo creo que esto es una cosa muy interesante, desde luego, desde mi punto de vista, fascinante, ¿no? Poder utilizar un cerebro bastante más preparado para estas cosas, no más inteligente en el sentido, sino más eficiente en cuanto a su gestión, para poder optimizar cosas. Y eso de optimizar, como digo a los economistas, es una palabra que nos encanta desde el primer día de clase que estás en la facultad. Mira, a colación de lo que estás diciendo, Ricardo, yo recuerdo que el otro día leí una cita de una intelectual que decía lo siguiente, decía: yo quiero que la inteligencia artificial me lave los platos y me planche la ropa para que yo pueda hacer arte y escribir poesía, no que la inteligencia artificial haga arte y escriba poesía para que yo pueda fregar los platos y planchar la ropa, ¿no? Entonces, de esto se trata un poco la automatización de procesos, pero de procesos, es decir, no potenciar la inteligencia artificial para que sustituya nuestra creatividad y nuestro espíritu humano, sino que optimice los procesos que nos llevan a una mayor eficiencia en las tareas repetitivas y que deben ser cubiertas por máquinas, ¿no? Sí, sí, yo creo que uno de los, un proceso que es interesante de optimizar y que no es una creación artística, lo cual está muy bien, porque así nos podemos dedicar nosotros a pintar y a escribir, que es mucho más divertido, es precisamente lo que estaba hablando Ricardo de los centros de datos. O sea, en los centros de datos se produce una sinergia muy bonita, que es que por un lado, el centro de datos usa una inteligencia artificial, se usa para entrenar una inteligencia artificial, lo cual tiene unos consumos energéticos muy altos, pero nosotros ahora que se está instalando, tanto en España, nos hemos encontrado que muchos de estos centros de datos van asociados a una instalación fotovoltaica y que da energía a ese centro de datos, que permite entrenar una inteligencia artificial, y a su vez también se usa una inteligencia artificial para optimizar el uso de esa energía. Por ejemplo, los centros de datos que se están instalando ahora mismo en Aragón, lo que hacen es que durante las horas de máxima generación de esta fotovoltaica sobreenfrían el centro de datos. Al final el centro de datos, el principal consumo que tiene es a nivel de climatización, entonces aprovechan esas horas en las que la fotovoltaica, no es el lado de la demanda, pero es la oferta, también es económico.
hay mucha oferta de electricidad y aprovechan para que al haber tanta oferta es muy barata la energía, enfrían mucho y así no tienen que andar enfriando en las horas en las que la electricidad es mucho más cara. Por eso es muy importante que tengamos lo que vendría a ser consumos energéticos gestionables. De este lado es mucho más interesante una bomba de calor que lo que viene es una caldera, que es mucho menos optimizable por una inteligencia artificial. Yo me vais a permitir, yo creo que Ricardo pues ha introducido un término que es la optimización. Al final hablamos de eficiencia energética, pero yo creo que pues todo nace de lo mismo, y es pues la conciencia que tenemos o que debemos tener por el planeta y por la sostenibilidad final. La sostenibilidad se traduce en que cada uno tiene que hacer un consumo pues cada vez más respetable, consumir cada vez menos recursos en su día a día, y la optimización, gracias a la inteligencia artificial, de todo lo que estamos hablando, pues consumos energéticos, etcétera, al final redunda en menos recursos utilizados de la naturaleza, que al final nos lleva a lo que todos queremos, que es tener un planeta sostenible, el poder dejar una herencia mejor de la que estamos creando. Y la optimización, para mí, es clave. La optimización va a redundar en cada vez que tengamos menos recursos, optimizar todo hará que los productos sean más sostenibles, que se pueda actualizar o activar más la economía circular, y todo es, pues eso, como decir los economistas, la optimización es clave, y la inteligencia artificial nos va a llevar a optimizar absolutamente todo, como bien estáis contando en estos ejemplos. Y una cosa que añadiría, fíjate, sobre esto que estamos hablando, la palabra bienestar, ¿no? Si la inteligencia artificial te produce bienestar, yo creo que a todos los que hemos probado ya este último año los ChatGPT y los motores de este tipo, nos produce bienestar porque algunas tareas nos ha ahorrado mucho tiempo, nos lo ha facilitado. Y pues esto me genera, bueno, pues soy más productivo, puedo hacer más cosas, o no tengo que hacer cosas que eran pesadas y engorrosas. Pero fijaros en el tema de la eficiencia energética, también el bienestar. ¿Cuántas veces hemos estado en las últimas décadas y seguimos estando en edificios que llaman inteligentes porque, bueno, pues porque están cerrados? Pues antiguamente ventilábamos los edificios, abríamos la ventana, como mucho había ventiladores. Luego llegó el aire acondicionado y a partir de ahí empezó una guerra en las oficinas por si tengo frío o tengo calor, ¿no? Y esto sigue siendo una situación cotidiana. Yo, por ejemplo, hablo de mi ámbito universitario. En muchas universidades vas a sitios, a salas, aulas, y hay momentos que hace mucho frío, que hace mucho calor. Es decir, en el transporte público también. En el transporte público. Es decir, como hay sensores, pero tienes la sensación de que ese sensor no es inteligente, hasta el punto de decir, qué horror, es que estamos dando clase en un edificio inteligente, me gusta más el otro que puedo abrir la ventana, ¿no? ¿Por qué? Porque no se adapta tan fácilmente, porque quizá no mide bien las personas que hay en el aula, no mide el entorno o no mide algo, debería funcionar mejor. Y yo creo que la esperanza, y lo digo porque todavía esto no está desarrollado a escala, es que esa inteligencia artificial sea verdaderamente inteligente, y ese concepto de edificio inteligente sea un concepto claro y efectivo, y entonces acabe con esas discusiones del frío o calor que vemos a diario. Esto nos ha pasado, de estar en invierno y entrar en sitios y ahogarnos de calor, o estar en verano que vas con menos ropa y quedarte congelado en una conferencia o en una sesión o en una comida. Con todo el gasto energético que eso implica. Es decir, que supone. En pleno verano pasar frío cuando estás en un interior, pues hombre, acordaros de esto, te vas al cine en verano y tienes que llevarte un jersey, por si acaso, pasas frío, ¿no? Y eso es un desperdicio. Y esa es otra palabra importante, aparte de bienestar, la palabra desperdicio, que por sí mismo creo que debe minimizarse al máximo en los tiempos actuales que estamos luchando por esa sostenibilidad, que no es sistema. Yo creo que la palabra sostenibilidad se ha utilizado en muchas cosas. Es un concepto de valores humanos. O sea, el desperdicio de energía, el desperdicio de recursos no es bueno, no tiene sentido, no aporta ningún valor. Sí, es completamente opuesto a ese viejo adagio que si no se consume no se produce. Pero claro, habrá que producir lo que se demande, lo que nos lleva a la siguiente cuestión. Predecir la demanda energética, es decir, ir 3 movimientos por delante. Y eso también va a ser una de las funciones cruciales de la inteligencia artificial, tanto en los procesos empresariales
como en su gestión de la demanda del rendimiento energético. Pongamos el ejemplo de una cadena de montaje. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que ese cerebro electrónico, ese cerebro artificial, sea capaz de predecir las fluctuaciones en la demanda y actuar en consecuencia, sin tener ningún amo humano que le esté dirigiendo? Bueno, si queréis empiezo yo. En nuestro caso va a ir directamente dirigido al cómo, también hablaba antes Álvaro, de cómo el coste de la electricidad, el coste del kilovatio. Al final, lo que te permite la inteligencia artificial es tener toda la información en el dispositivo, que el dispositivo sepa cuándo el kilovatio va a ser más barato, entonces predice en función de las tarifas, etcétera, cuándo te va a costar menos, y tú puedes dejar programado pues la lavadora, por ejemplo, para que gaste menos electricidad, la secadora, etcétera, y con dejar todavía no tenemos inteligencia artificial para que meta la ropa, etcétera, pero sí que la puedes dejar preparada y activar el botón de que el electrodoméstico se active exactamente cuando el kilovatio es más barato. Ese momento predictivo te va a servir para gastar menos energía, menos coste, pero bueno, sobre todo que utilices de forma óptima el electrodoméstico, en este caso la lavadora. Sí, en cadenas de montaje, que comentabas, claro, ahí dependerá. Si son cadenas de montaje que están funcionando permanentemente, todas tienden a adaptarse, todo depende del ritmo de trabajo, ¿no? Imaginemos producción de vehículos, ¿no? Pues hay unos ritmos de trabajo, pero es cierto que si en determinadas cadenas de montaje esos ritmos se pueden programar o no necesitas estar trabajando 24/7, sino que estás trabajando X horas, pues el poder adaptarse a la generación fotovoltaica que pueda tener esa planta allí mismo instalada, o a los menores precios de la energía en ese momento, a esos momentos de periodos valle, ¿no? Siempre decimos, pues si puedo utilizar un periodo valle en tal cosa, pues mejor, ¿no? Pero no solo en cadenas de montaje, también luego en toda la gestión de las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, que bueno, todavía no existen propiamente dicho. Hay partes, hay experiencias, pero todavía nos faltarán años para llegar a un concepto de smart city integrado con todo, ¿no? Desde personas, individuos, vehículos, etcétera. Otras ciudades. Otras ciudades, es decir, que sea todo eso será, vamos a decir, la primera palabra, fabuloso que pueda funcionar y que genere energía. Y ahí hará falta, desde luego, un super cerebro de inteligencia artificial que pueda administrar todas esas multitud de variables, infinitas variables. Sí, yo creo que justo en esto que estabas comentando, en el ejemplo de las Smart Cities, bueno, y en general en el tema de la inteligencia artificial, sí que es muy importante que todos estos, si estamos hablando de consumos, que sean consumos más bien eléctricos, bueno, en primer lugar porque son consumos más eficientes energéticamente. Al final, en un motor de combustión estás aprovechando en torno a un 40%, lo mismo en la caldera. Una caldera es mucho menos óptima que una bomba de calor y sobre todo también son mucho más gestionables y es mucho más fácil extraer información. Al final, coordinar dentro de una Smart City, coordinar la carga de unos vehículos eléctricos es mucho más fácil, claro, que, sobre todo que ya vienen muy informatizados, que coordinar con unos coches con motor de combustión. O lo mismo con las calderas de gas frente a la aerotermia y las bombas de calor. Bueno, muchos consumidores están preocupados por la eficiencia energética de los electrodomésticos. Además de las clasificaciones de las etiquetas, ¿es importante que un consumidor escoja electrodomésticos con inteligencia artificial? ¿Ayuda la inteligencia artificial ahora mismo al consumidor a nivel de hogar, en lo que se refiere a sus electrodomésticos, a la lavadora, el televisor, microondas, etcétera? Mucho. La tecnología a nivel de hardware tiene un alcance, el alcance que tiene, probablemente o posiblemente no es desarrollable, y lo que ahora se está desarrollando es eficiencias energéticas gracias a la optimización precisamente de ese hardware, con software, con datos, como estamos hablando, y gracias a la inteligencia artificial se incorporan ahorros adicionales pues de un 30%, de un 60%. A día de hoy, a nivel de hardware, pues hablamos
todo el mundo tiene un frigorífico en casa, todo el mundo conocemos más o menos que un frigorífico con clasificación energética A pues es el que más ahorra, un B, por ejemplo, un dato pues, consume un 15% más que un A, un C aproximadamente un 80% más que un A, y si a estas clasificaciones energéticas les añades inteligencia artificial, tendrías un A que consume un 30% menos, un B, etcétera, igual, un C igual, con lo cual el hardware se ha quedado ya en un tope del que es difícil mejorarlo, y gracias a la inteligencia artificial ya lo estamos mejorando y creo que en un futuro va a ser muchísimo más. Pero estamos hablando de inteligencia artificial ya integrada Sí. en los electrodomésticos, en los únicos electrodomésticos. Sí, nosotros tenemos ya, como os comentaba, en lavadoras y en frigoríficos. Nuestros frigoríficos ya no son, digamos, pasivos y automáticos, sino que son inteligentes. Tienen sensores en todas las paredes que detectan pues eso, la temperatura en cada uno de ellos, y con ellos regula el compresor, regula si te hace falta pues eso, el descongelar el compresor. Todas las funciones que antes se hacían de forma automática y que están reguladas ahora mismo son inteligentes, y no solo son inteligentes, sino que aprende con Machine Learning y inteligencia artificial. Y lo mismo en las lavadoras. Ya no es lo mismo, como decía también mi compañero, antiguamente las lavadoras usaban los mismos programas, ahora no. Ahora, en función de la ropa, de la suciedad y tal, va a optimizarlo todo, y todo eso al final redunda en ahorros energéticos y en ahorros de agua, de detergente, etc. Tema importante el del agua. No sé si quiere añadir algo, Álvaro. Bueno, de nuevo insistir en eso, la importancia de que sea un consumo gestionable y que se pueda, y que dentro de esta coordinación de la demanda con la oferta a través de una inteligencia artificial, pues que tengamos una oferta con la que coordinarla. O sea, al final, pues eso. La inteligencia artificial puede ser muy interesante también a nivel de electrodomésticos, tener los datos de cómo está generando tu instalación de autoconsumo para poder coordinar esos consumos con los electrodomésticos. Y claro, si tienen estos electrodomésticos inteligencia artificial, pues va a ser mucho más fácil esa integración entre la generación y el consumo. Yo querría sacar una variante del tema que estamos tratando, las cuestiones que muchas de la gente pregunta, la privacidad, ¿no? Es decir, oye, si mi frigorífico es inteligente, pues sabe lo que estoy comiendo, lo que estoy utilizando, sabe cuántas lavadoras pongo. Y bueno, yo creo que sabéis que en la sociedad hay un cierto recelo a este sentido de que, claro, nuestros datos, al fin y al cabo ese Big Data lo nutrimos entre todos. Y bueno, incluso habéis escuchado muchas veces, ¿no? Oye, si mi lavadora es inteligente, está conectada con un sitio y detectan durante 10 días que no lo estoy utilizando, alguien puede pensar que yo no estoy en casa y por tanto mi casa es más vulnerable pues, a un robo o a lo que sea, ¿no? Y esto sí que es un problema que empieza a apreciarse en muchos sitios y bueno, ya no vamos a entrar en la parte de la ética de la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Pero esto como, le pregunto a Nacho, que esto cómo, es decir, los datos, porque todos esos dispositivos llevan los datos a la nube, es decir, Samsung podría saber cuántas lavadoras se ponen en Madrid de todas sus lavadoras distribuidas en la zona, por ejemplo. Sí, podría hacerlo, se ¿no? podría saber, pero bueno, Otra cosa dice, ¿para qué lo quiero saber? ¿no? Sí, hablas de seguridad y efectivamente, bueno, hay un estudio reciente de Capgemini que te dice que la mayor preocupación para el 70% de las personas que utilizan dispositivos conectados en IoT, etcétera, es la seguridad. Nosotros en esa parte, como compañía, llevamos muchos años invirtiendo en seguridad porque sabemos que la seguridad es lo principal y bueno, hay que salvaguardar los datos como tú dices, de todos los usuarios que Samsung maneja. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un sistema de seguridad que se llama NOx, que es el sistema más eficiente y más seguro que hay a nivel mundial, gracias pues, al desarrollo de nuestros productos de móviles, que hemos incorporado también a todos los electrodomésticos. Y tenemos, bueno, no quiero presumir, pero bueno, hemos sido la primera empresa o compañía a nivel mundial que ha recibido la certificación Diamante de una empresa a nivel mundial pionera que se llama
UL Solutions, que certifica e investiga la seguridad a nivel mundial de todos los productos IoT. Tiene 5 categorías de seguridad y la más alta es Diamond. Y lo que certifica es el encriptado de datos, que esos datos no se utilicen de forma fraudulenta, incluso la conectividad entre dispositivos. Con lo cual, para Samsung es primordial, principal y bueno, es un foco, es una prioridad para la compañía seguir investigando en seguridad. Y gracias al entorno Knox hemos conseguido pues ser la compañía más segura a nivel mundial en cuanto a encriptación de datos de móviles, y ahora mismo también lo hemos trasladado al área de electrodomésticos. Pero estoy de acuerdo que debe ser la preocupación y el foco más importante en el futuro, que se pueda conocer datos o que se puedan revelar y en eso es una de los riesgos mayores que tiene todo el Big Data y cómo pues los hackers utilizan estos datos o pueden utilizarlo. Por nuestra parte estamos consiguiendo que esta seguridad sea muy, muy alta. Pero a ver, es el signo de los tiempos. Los avances tecnológicos resuelven algunos problemas, pero favorecen la creación de otros. No voy a decir que crean otros, pero sí favorecen la creación de otros, pero es que es la integración tecnológica. Es algo que es inevitable si queremos integrarnos nosotros mismos con la tecnología, si queremos meter la tecnología en nuestras vidas y que vaya avanzando, incluso integrar la tecnología en nosotros mismos. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Eso es inevitable. La privacidad, los datos, es algo que las mejoras en la seguridad y en los dispositivos antipiratería, etcétera, es algo que tiene que ir mejorando por el tiempo, pero es algo a lo que nos tenemos que enfrentar porque es inevitable, es el signo de los tiempos. Yo me voy a quedar con esa reflexión y os agradezco mucho vuestra presencia. Ha sido un debate realmente interesante. Os lo agradezco muchísimo, y a los que nos están viendo, pues que no tengan miedo de la IA y tampoco tengan miedo al compromiso con la eficiencia energética, porque la inteligencia artificial es importante, pero antes que ella está la inteligencia humana, sobre todo en lo que se refiere a optimizar los procesos energéticos. Muchas gracias por todo y hasta pronto.